tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Escenarios. Bueno, espero que abra su mente y su corazón para escuchar a alguien que viene en la rama sindical, pero que no va a hablar de la coyuntura, va a hablar de su historia personal. Está con nosotros Jerónimo Momo Venegas, titular de UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Momo, un placer tenerlo acá. No, al contrario, el placer es mío. Gracias por venir a contar su historia. Escenarios es el discurso de lo posible. Todos tenemos una historia que contar y que nos hizo llegar hasta acá. Sé que su niñez no fue lo que a veces uno hubiese querido. Me decía, yo no jugué, por eso juego ahora al metegol cuando soy grande. Pero hubo un niño que tuvo un montón de hermanos y que tuvo una mamá maravillosa que se dedicó a todos ustedes. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la historia uno la puede contar de cuando se acuerda, mis principios. O sea, nosotros éramos 9 hermanos. Cuando muere el segundo marido de mi mamá, yo tenía 1 año y medio, que era mi padre. Y mi madre estaba embarazada de mi hermano más chico. Entonces la pasamos muy mal, eran tiempos muy difíciles, qué sé yo, había muchas necesidades. Y bueno, yo sé lo que es no dormir de noche, por ejemplo, por tener el estómago vacío. Porque vos te acostás con el estómago vacío y no dormís. No lográs conciliar el sueño. No dormís, y muchas veces hasta con frío. Pero bueno, estas son las cosas que le ha tocado vivir a uno y que yo soy orgulloso de decir que vengo de una familia muy pobre, que había noches que nos acostábamos con una taza de cascarilla y un pedazo de pan duro que nos daba la panadería del barrio. O sea, eso era nuestra cena, ¿no? Y también le he visto llorar a mi madre y preguntarle por qué llora, vieja, cuando yo era muy chico, no sé los años que tendría porque no quiero mentir. Y ella me decía, porque no tenemos que comer, hijo. Pero uno estaba, qué sé yo, en una edad que no se daba cuenta de la impotencia que le generaría a mi madre el no darnos para comer. Estaba sola frente a todos ustedes y yo leía en su historia que ella cosía hasta altas horas de la noche, cosía, lavaba ropa y planchaba, porque en ese tiempo no había lavarropa. Entonces la gente que podía dar la ropa a lavar, la daba a lavar. Y mi madre lavaba muy bien, planchaba muy bien, surcía muy bien, cosía muy bien, hacía todo bien. Porque ella siempre decía, lo que vos hagas bien siempre va a estar bien hecho. Si vos haces algo mal, lo tenés que volver a hacer. Era muy buena en eso, en todo lo que hacía. Y yo recuerdo, llevábamos paquetones de ropa, no se veía nuestra cabeza detrás de los paquetes y iban y te daban 70, 80 centavos, porque eran centavos los que... Y ella muchas veces ya nos daba, qué sé yo, por ahí en un papelito comprar farina, caracú, para hacer una sopa o un puchero, ¿no? En ese tiempo. Al mediodía, a la noche, seguramente la comida era cascarilla y pan duro. Pero bueno, los crió y siempre lo decía, ustedes tienen que andar remendado, pero limpito. Miren la cultura, ¿no? Y ustedes tienen que comer poco, los decía, ¿sí? Ustedes se sirven. Si después que se han servido todo hay para repetir, repiten. Y si no, se quedan con lo que comieron. Uno tiene que comer con el estómago, no con los ojos, los decía, ¿no? Y bueno, a mí vos me llenás el plato de comida y yo no como nada, se cuenta que ya he comido. En cambio, si me das poquito, como. ¿Qué sé yo? Y eso tiene que ver con la enseñanza y lo que pasamos. Pero bueno, desde muy chico, yo tenía 9 años, tuve que ir a trabajar, a hacer filé a la banquina. También fui muy bueno haciendo filé. Había 2 yugoslavos que eran Popovich, Pichón y el Pelao, le decíamos al otro, tipos muy altos de Necochea, eran yugoslavos, de familia yugoslava. Y este Pichón se arremangaba, lo veo al tipo caminando por la banquina porque era muy vendedor. Y decía, vean, 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 el rey del filé, el rey de la banquina. Y era yo que no sacaba la cabeza casi arriba de la mesa haciendo filé, ¿no? Y venía y la gente se ponía a mirar, ¿no? Y compraba, bueno. Y era el rey del filé, finalmente. Sí, había un montón de gente ahí que... Y vos sabés que trabajaba descalzo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
terminaba, me lavaba los pies, me ponía mis zapatillas y me iba a buscar a mi madre, que trabajaba de cocinera en un restaurante y salía a esa hora más o menos. Y entonces, esto es cuando empecé a trabajar yo, porque de chico ella siempre lavaba ropa y planchaba, Sí, pero sí. cuando empezó a trabajar de cocinera ella, yo empecé a trabajar en la banquina. Usted tiene hermanos más grandes, porque el último... Se han muerto, Ajá. sí. Pero sí. bueno, pero en ese momento... Sí, queda una hermana solamente y mi hermano más chico, porque ellos eran hijos de otro padre. Ajá, sí, sí. Sí, Pero en ese momento estaban todos juntos. Sí, claro. O sea, y las hermanas y los hermanos más grandes también trabajaban Sí, igual claro, que todos. La todos política del trabajo era la necesidad. Estudiabas si podías estudiar o trabajabas, ¿no? Bueno, yo después a los 11 años, 12 años, se hablaba que en el campo se comía muy bien, entonces le dije a mi mamá que yo me quería ir al campo. Y me fui al campo, me acuerdo, me dijeron que podía hacer falta un chico en una estancia, y me fui con un herrero que tenía un camioncito, el herrero que iba siempre a buscar ruedas para arreglar al campo. Y me fui a la estancia Los Corrales, bajé en la entrada y me hice una legua, había hasta la estancia, y llegué a la estancia y me acuerdo que estaba el capataz cortando pasto ahí en un parquecito que había, y me preguntó qué andaba haciendo, y le digo, buscando trabajo, señor. Y medio como que desconfió porque habrá dicho a ver si viene con alguien más, ¿no? Claro. Pero era yo solo, y dice, ¿y quién te dijo que había trabajo acá? Y le digo, me dijeron que a lo mejor necesitaba un pibe para trabajar. Y le digo, y yo necesito trabajar, señor. Y me dice, sale la señora de él, y dice, Horacio, ¿quién es este pibe? Y le dice, no sé, anda buscando trabajo. Me dice la señora, ¿comiste, nene? Y le digo, no, señora. Dice, déjalo pasar que le voy a hacer de comer. Y yo, lo que era, yo vivía en piso tierra, cuando vi, digamos, los cerámicos encerados y todo, yo decía, qué lujo, me parecía que era lujo, ¿no? Claro. Bueno, entré a la cocina en punta de pie porque no quería ni ensuciar el piso, me senté en la puntita de una silla y vi que la señora sacó carne de una heladera, la puso arriba de una madera y le empezó a pegar con un martillo. Yo no entendía nada, ¿no? Después batió huevo y todo, hizo una milanesa. Esa fue mi primera milanesa. Yo hasta ese momento no conocí una milanesa. Claro. Y me hice una milanesa que me tapaba todo el plato y 2 huevos fritos. Me dice, ¿te va a comer un huevo frito? Le digo yo, sí, señora, sí. Te hago 2, dijo, y me hizo 2. Me tapó el plato. Cuando me tapó el plato le digo, señora, no me puede cortar a mitad. Y le digo, y después como la otra mitad. Porque mamá decía que había que compartir. Y la cortó, la puso en una fuente. Dice, pero te la vas a comer toda. Sí, creo que sí. Bueno, me la comí, me la devoré. Claro, los 2 huevos, todo. Y ahí conseguí trabajo. Y bueno, me quedé a trabajar en el campo. Trabajé 1 año ahí en la estancia. Yo recuerdo que sufría el frío porque tenía que ir a ordeñar a la mañana, los pisos con barro, tenía zapatilla, alpargata en ese tiempo, que no era una alpargata con suela goma, era de yute. Claro, entonces se humedecía y iba a andar todo el día con los pies mojados, ¿no? Pero terminaba de ordeñar, llevaba el tarro la leche a la estancia, ahí lo ponía en la galería, y yo iba, le sacaba el barro con el cuchillo a la zapatilla, las lavaba en la bomba, iba y me ponía a secarle, digamos, la lona en el fuego, ¿no? La matera. Sí, sí. Y un día estaba de cluquilla así, y entra el dueño del campo, Alberto Gutiérrez Martínez de O, y él siempre decía carajo, y dice, ¿qué estás haciendo, carajo? Yo me paré enseguida. Le digo, no, secando las zapatillas, señor. Y dice, ¿qué, no tenés otra zapatilla? No, señor, hasta que no cobre no tengo. Dice, ¿qué número calzás? No me acuerdo, 40, le habré dicho 41. Y me dice, bueno, secalas bien y después salí a trabajar. No, ya están, señor, me las puse y salí a trabajar. Al otro día había mucha gente en esa estancia, trabajaba mucho en Hacienda, y recuerdo que estábamos trabajando en la manga y llega él y me dice, ahí en la Jeronimito, sí, ahí tenés arriba de la cama, dice, un par de botas, ponételas. Bueno, yo fui a la habitación, era una caja, abrí la caja, saqué las botas,
Digo yo, no, ¿cómo voy a poner estas botas? Eran botas para salir para mí. Claro, claro. Entonces me daba vergüenza ponérmela porque tampoco no estaban bien con la ropa que tenía. Entonces salí de vuelta a trabajar de zapatilla. Entonces por ahí me mira y me dice, ¿y las botas, carajo? Y le digo, no, señor, le digo, esas botas son para salir. Le digo, cuando me compre ropa me las voy a poner. Dice, no, anda, ponételas para trabajar, carajo. Y mañana te voy a traer bombacha y eso. Bueno, fui y me las puse. Y había uno de los capataces, que era roteño, zurdo roteño, le decían. Me decía, la pucha, el mayordomo. Y a mí hacía cuenta que me estrujaba el corazón, porque yo sabía que esas botas no eran en ese momento para mí. Pero bueno, tenía que respetar. Y a veces la vida da y compensa, ¿no? Digo, en el buen accionar y en la buena educación que su madre supo darle. Sí. Usted era ubicado a muy temprana edad, era un niño adulto, no había posibilidad de ser un niño. Muchas veces pienso, si uno no miente, porque uno ve un pibe de 9 años hoy, 10 años, y no lo ve como un hombre, como un adulto. Es otra realidad. Es otra realidad. Es otra realidad. Sí. Es otra realidad. Usted se hizo hombre a temprana edad. No tiene ni registro de poder haber soñado con algo. Había que salir a resolver. Había que salir a concretar y había que salir a crecer. ¿Cuándo empezó a pensar que iba a lograr grandes cosas? Porque yo sé que los sueños también empezaron a llegar. A mí había mucha gente. Un día una persona, un profesional, me dijo, estuvimos hablando, yo estaba llevando bolsa en ese tiempo, era esquilador, juntaba papas, yo he hecho de todos los trabajos. Tengo 30 campañas de esquila en el lomo, ¿no? Yo tengo un hombro más bajo que el otro de llevar bolsa de 70, 72 kilos. O sea, he trabajado, soy un auténtico trabajador, por eso yo defiendo a mis trabajadores, porque sé lo que padecen. No le van a contar a usted lo que es trabajar. No le van a contar. Y por eso me ha dado tanta fuerza, tanta garra para defender con tanta vehemencia a mis trabajadores, ¿no? A mis compañeros. Vos me preguntabas... Cuando uno empezó, yo digo, no tengo la sensación, y seguramente no estuvo, de que usted haya podido soñar con lo que soñaban los chicos a temprana. No, claro. O sea, esto de, bueno, quiero ser, no sé, astronauta, o qué sé yo, o médico, o abogado. No, ese sueño, no, para nada. Para nada. Yo te digo, este profesional un día estuvo hablando ahí un par de minutos conmigo, me dijo, ¿vos te has dado cuenta lo que sos vos? Y le digo yo, no sé, le digo, un trabajador. Dice, vos te tirás en una cama y pensás 1 hora y te va a redituar más ganancia que trabajar llevando bolsa una vida. Le digo, no sé, no lo entendí en ese momento lo que me quiso decir. Bueno, después solo, naturalmente, en las esquilas, la gente se ponía detrás de uno como si fueran pollitos y yo no sabía por qué era, porque había gente mucho mayor que yo y que venían y me decían a mí, mirá, decirle al patrón que es muy tarde para cambiarnos, que la gente está cansada. Y yo iba y transmitía lo que me pedía la gente, sin darme cuenta que me estaba transformando en un referente sindical, ¿no? Claro, pero eso no estaba como plasmado. No, para nada, eso nació naturalmente. Después fui a la ciudad, estuve en un escritorio, trabajé 8 años en la cuadrilla efectiva de los estibadores, y había 70, 80 personas ahí que todos estaban detrás mío. O sea, yo no era ni delegado porque la gente iba a trabajar en arma, pero todos estaban alineados detrás mío. Y yo en algún momento se tiene que haber preguntado por qué. Claramente... vienen un día del sindicato, estaba el sindicato de estibadores, y yo como trabajaba en un escritorio efectivo no tenía que ir al sindicato. Pero viene uno y me propone, ¿por qué no sos secretario gremial del gremio? Porque vos conducís la gente, vos tenés que participar en el sindicato, nos tenés que ayudar. Y bueno, y fui al sindicato y fue mi primera integración a una lista y todos los compañeros que estaban ahí me votaron, ¿no? Y ahí empecé mi carrera gremial, ¿sí? A defender los trabajadores, los esquiladores. Me sentía muy útil.
Había que ser útil, eso me parece que había que ser. La esquila, vos salías a las 5 de la mañana a esquilar y eran las 9 de la noche estabas esquilando. O sea, no había horario, no había, digamos... No había reglamentación alguna para el trabajador. Vamos a hacer un corte, cuando volvamos me va a contar cómo llegó hasta acá. No se vaya, que hay más escenarios. My universe will never be the same. I'm glad you came. Make you glad you came. The sun goes down. Copa Mundial de la FIFA. Qué bueno que viniste. I'm glad you came. I'm glad you came. Haceme caso, dale bola al gordo de invierno y gana una fortuna. Uy, la ola polar es una ola de suerte. Sortea el 12 de julio, más de 16 millones en premios. ¿Te lo vas a perder? Lotería de la provincia, la lotería que suma para que Buenos Aires siga creciendo. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ANBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Memoria. No, yo siempre digo, voy a hacer programas de los cortes porque la verdad que como que no puedo parar de hablar. Recién le preguntaba fuera de cámara, supongo que si suponía, pero no, supuse mal, que en algún momento a lo mejor la asignatura pendiente era, con todo lo que uno había logrado, esto de parar y decir, bueno, quizá me debo el colegio. No, yo no digo la facultad, pero sí el colegio. Y usted me dijo, no, la verdad que eso no lo sentí. De hecho, no lee poco, digamos. Leo poco, pero vos sabés que nosotros tenemos un programa de alfabetización y en el gremio hemos alfabetizado más de 80.000 trabajadores que antes ponían el dedo en el recibo y hoy lo pueden firmar y leer. Trabajadores que hoy a lo mejor hasta son jubilados, porque abrimos los centros de alfabetización y no preguntamos qué edad tienen ni de dónde vienen. Enseñamos a leer y a escribir. Y lo enseñamos porque, yo digo, muchas veces, compañeros, hay hechos que narra la gente de que han tenido sus hijos en las Malvinas y no han podido leer una carta de sus hijos. Algunos no la pudieron leer nunca, porque en el campo no tenés ni vecinos que te puedan leer una carta, ¿no? Hay mucho de la soledad, ¿no? Hoy saben leer y escribir, gracias al gremio. Bueno, este faltante que a lo mejor tuve yo, lo estoy utilizando en beneficio. Lo volcó en los demás. Usted se dio cuenta en un momento del potencial que tenía y pertenece a esa primera lista y es votado por todos aquellos compañeros que lo eligieron naturalmente. Digamos. Esto de andá vos y preguntale o andá vos y decile, y usted iba... Yo iba y ponía la cara ante el patrón, que muchas veces no les gustaba a los patrones, porque yo recuerdo en la esquila... Vos terminabas a las 7 de la tarde en un lugar y te trasladaban en un camión que iba a 40 kilómetros, qué sé yo, 50 kilómetros, 60, y vos llegabas de noche a atender, digamos, las pilchas que tenías, un catre, la ropa, en un galpón lleno de pulgas, por decir algo, sin luz eléctrica, sin nada. Entonces la gente al otro día a las 5 de la mañana la llamaba para salir a trabajar. Entonces como que yo era el defensor de esa gente, aunque a mí no me cansaba el trabajo. Yo tenía un físico privilegiado para trabajar en cualquier actividad, nunca me dolía la cintura, nunca me cansaba, nunca nada. Pero sí defendía a los demás que a lo mejor tenían unos años más que yo y que padecían estos trabajos brutos, duros, ¿no? Pero en una nota periodística
le preguntan, y los dirigentes, dice, ¿cómo usted sabe quién es dirigente? Bueno, dice, hay dos clases de dirigentes, dijo Perón. Unos son los que estudian, los que se capacitan, los que se profesionalizan para ser dirigentes. Y otros son los que nacen dirigentes. Dice, ¿y con cuál de los dos se queda? Con el que nace, porque tiene una intuición que no se aprende en la universidad, dice, nace con ellos. Y uno a lo mejor nació dirigente, por eso es la intuición, por eso es, qué sé yo, nació de la nada y esa nada le hizo formarse, le hizo endurecerse y le hizo tener principio, porque hoy lo que se carece es de principio, de valores. Yo digo, qué sé yo soy un perseguido por este gobierno, he estado preso, bueno, ahora hace muy pocos días salió la falta de mérito, o sea, no solamente puedo decir que soy decente, sino puedo demostrarlo a través de la justicia, ¿no? Sí. Que esto es un valor que uno tiene y que lo lleva con uno. ¿Qué es el valor que le enseñó su madre? Mi madre. Yo desde cuando recuerdo, cobré 2 meses. Vos sabés que el patrón a mí me dice un día, ¿sabés cuánto es el sueldo? Carajo, no, le digo, no sé, señor. Dice, el sueldo mayor es 575 pesos y el sueldo menor es 450. No, está bien, señor, le digo. Dice, yo te voy a pagar sueldo mayor, carajo, pero no vaya a hacer cosa que escoba nueva barra bien, ¿sí? Vos te imaginás que yo vine con 1000 y pico de pesos a mi casa. ¿Qué era mi cuánto? madre creía que había robado un banco. Me dijo, ¿pero dónde sacó ese dinero, hijo? Y le digo yo, no, cobré, tuve 2 meses trabajando, vieja, y cobré toda esta plata. Yo creo que uno en la vida se tiene que abrir paso, ¿sí? Tratar por mejorar, tratar siempre por superarse. Y bueno, y eso es lo que uno ha hecho, ¿no? Tratar de superarse para mejorar la calidad de vida de los demás. Porque vos sabés que yo cuando empecé en el gremio, acá a nivel nacional, teníamos 15.000 trabajadores. 1.000 eran de mi sesional, 14.000 de todo el país. Y llegamos a tener 864.000 trabajadores registrados, ¿no? Llegamos a crear una institución que hoy está en la OIT como una herramienta para el trabajo decente. Si la Organización Internacional del Mundo toma esto como una herramienta para el trabajo decente, yo me tengo que sentir orgulloso. Claro, yo digo, ahora, ¿es consciente de lo que logró? Sí, soy consciente y creo que se podría haber logrado mucho más. Además exigente, consciente y muy exigente. Mucho más, porque te vuelvo a repetir, yo hace 9 años, 10 que estoy muy enfrentado con este gobierno, pero muy enfrentado. Y este gobierno me ha hecho las 1001, hizo una ley para destruirme la organización gremial que yo represento. Si bien lo intentaron, no me han podido destruir porque yo tengo un gremio orgánico y disciplinado. A mí la gente sabe quién es Venegas. Cuando a mí me metieron preso, se movilizó todo el país. Sí, hubo más de 100 y pico de cortes de ruta en todo el país y eso fue el viernes, el jueves empezó. Si no me hubieran soltado a mí como me soltaron el viernes, seguramente hubiera seguido creciendo. Pero bueno, esto es lo que se gana uno siendo transparente, siendo tal cual es, no mintiendo. Yo digo, la gente mía me acompaña, me sigue, porque igual que yo, en definitiva yo he sido igual que ellos, nada más que ahora estoy en una silla acá defendiendo los intereses de ellos. Sí, pero usted no siente que hay diferencias. A mí me da la sensación al escucharlo hablar que no hay 2 Momo Venegas, hay uno solo. Sí, el mismo que a los 11 años salió a trabajar y a lo mejor antes también. A los 9. Es el mismo que está hoy sentado acá revisando su historia. Y voy a seguir siendo el mismo, ¿no? Yo digo, uno tiene que predicar desde la humildad, desde la decencia. Yo digo, este país es inmensamente rico. Es indigno que haya acá gente con hambre hoy, que haya 13 millones y medio de pobres, que haya 6 millones y medio de indigentes, gente que no tiene nada.
gente que, una familia que ha tenido un hijo y que hubiera querido lo mejor para ese hijo, pero como ellos no pueden contenerlo, no pueden darle estudio, no le pueden dar de comer, ese hijo se va a la calle, a la droga, al alcohol, a delinquir. Usted tuvo la suerte de poder ir a trabajar. En ese tiempo había trabajo, en ese tiempo había trabajo. Y en Después, ese tiempo uno golpeaba en la puerta del campo y se la abrían porque no era el delincuente que entraba, era el niño que venía a pedir trabajo. Pero esto ha fomentado todo por la política. Yo digo, desde la política se puede construir o se puede destruir, ¿sí? Yo quisiera construir desde la política y no destruir, porque es lamentable que, vuelvo a repetir, en un país que produce alimento tengamos que estar cuidando los precios. Acá el país debería llenar las góndolas de alimento y los precios competirían hacia abajo, no hacia arriba. Pero para eso hay que licuar esta inflación que tiene este país. Y de la única forma que se puede cambiar esto es con la consigna de producir, producir y producir. Sí, algo que usted sabe es producir. Para finalizar, ¿qué cree que ha sido su mayor virtud que lo trajo hasta acá? No sé cuál fue mi mayor virtud. Es un conjunto de cosas, de principios, de valores que tiene que tener el ser humano, que tiene que plantarse ante la dureza de la vida, que no debería ser tan dura en este país. En este país la vida, un trabajador debería tener su casa, su coche en la puerta. Cuando se inaugura un comedor escolar, estamos inaugurando la pobreza. Sí, los chicos tienen que comer con sus padres en la casa. Y en este país somos 40 millones de habitantes y tenemos superficie de tierra para producir en cantidad y en calidad. Yo cuando viajo afuera por el cargo que tengo, yo soy presidente del Comité Ejecutivo Mundial de Agricultura. Yo represento a más de 1.500 millones de trabajadores agrícolas de todo el mundo. Y resulta que acá no me reconocen mis trabajadores. Pero este gobierno, que debería ser una apertura al trabajo, al desarrollo, pero no desarrollar este país solamente en lo económico, en lo productivo, sino en lo humano. Tenemos que desarrollar a nuestros hijos. Ya llegará, Momo, como le ha llegado todo y como estuvo abierto a recibirlo, ya llegará. Sí, seguramente va a llegar, sí, va a llegar para el bien de todos. Seguramente. Muchísimas gracias, un placer haberlo tenido en escenarios. No, me conmueve profundamente su historia, pero me pone en un lugar de privilegio porque si usted pudo, muchos más también pueden. Muchas gracias por compartirla. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas. Como le digo siempre, gracias por estar del otro lado.